Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 20 de junio de 2019, con una temperatura de 8 grados, una humedad del 97% y un viento a 14 kilómetros por hora, con una posibilidad de 40% de precipitaciones. Esperemos que no llueva hoy, más allá de que estamos con abundante agua y que hubo una lluvia que se fue acumulando en los campos y todo eso. Pero hoy es un día muy especial para un grupo de jóvenes de Rotarac, que es el Rotary de los jóvenes. Vieron que el Rotary en el mundo hace cosas solidarias, ¿no? Y se juntan y son buenos ciudadanos que van tratando de ayudarse entre las comunidades de distintos países. Y el Rotarac es la misma versión en jóvenes. Y tenemos una gran movida de Rotarac acá en Ayacucho, con jóvenes como el querido amigo Manuel, que le mando un abrazo, que es el presidente del Rotarac local, que vive allí por Villa Aurora, y que es un gran buscador junto con todo el grupo de jóvenes que lo acompañan, que son muchos realmente, de un desarrollo armonioso de nuestra comunidad. Busca el deporte, busca el crecimiento de la juventud en la cosa ciudadana, ¿no? La verdad que están haciendo un esfuerzo enorme. Y este miércoles fue el 26 de junio, fue el Día Internacional de la Lucha contra la Droga. Entonces a este grupo de jóvenes se le ha ocurrido hacer un gran evento deportivo en el Club Independiente, acá en la salida de nuestro querido partido de nuestro querido pueblo de Ayacucho, y donde tenemos unas instalaciones que también hay que felicitar, ¿no? Lo que es la municipalidad, cómo mantiene todo eso, y bueno, con tanto esfuerzo que se hace de todos nosotros para poderlo mantener bien. Entonces, se van juntando todas cosas muy positivas, y bueno, tienen un día de deportes, con fútbol, con vóley, para las chicas, y bueno, distintos encuentros. Puede haber, no sé, tienen algunas sorpresas, por ahí alguna carrera de embolsados, esas cosas que hay. Así que va a ser un programa lindísimo que va a arrancar a partir de la 1:30 de la tarde. Pero bueno, esperemos que no llueva, porque si no sería una macana. Y ahí en este proyecto está, por supuesto, el Rotary acompañando todo este tema, y la ONG Vida, de la cual tengo el orgullo de pertenecer. Y bueno, y todos juntos vamos tratando de difundirlo, tratando de colaborar. Y bueno, la ONG lleva unos sándwiches y lleva jugos, y bueno, y después también la gente como aporta cosas, ¿no? Como la famosa Noemí, que hace esas tortas fabulosas de limón con un baño por arriba de glaseado, que es un manjar. Y bueno, y así todos vamos aportando un poco, así que también les pido a los grandes que vayan a poner un poco de onda, que lleven alguna cosa, algún jugo, alguna torta que quieran hacer. Hay tiempo todavía, son las 10 menos 20, así que ahí tenemos tiempo para cocinar algo rico y compartirlo con todos estos chicos que con tanto entusiasmo van buscando un futuro, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad acompañarlos, ¿no? Y darles esperanza, porque la esperanza es lo que nos mantiene alertas, que nos mantiene vivos. Y bueno, y es justamente lo que tratamos siempre de pasar en este programa como mensaje. Así que miren cómo se van juntando las cosas. Voy medio apurado porque tenemos un programa que tenemos que continuar de la semana pasada. Ustedes saben que se acordarán que hemos conversado con el doctor Juan Pedro Mervilá. Hoy tenemos el lujo de tenerlo nuevamente, con gran esfuerzo, porque es un hombre que tiene muchas actividades particulares. Además, ha tenido una semana muy movida con el tema de la sociedad rural de Carvap. Hubo una presentación en Rauch muy importante esta semana, y estuvo allí yendo a participar y a hacer sus aportes intelectuales, que son tan importantes. Entonces, la verdad que le agradecemos desde acá todo ese esfuerzo que hace, ¿no? Como ciudadano. La verdad que es un ejemplo. Y bueno, y por ahí a veces uno lo consulta, pero no agradece lo suficiente.
y no es por salamearlo, no sé, no sé si me está escuchando en este momento, supongo que sí, pero la verdad que es un tipazo, así que bueno, estoy muy orgulloso de ser su amigo. Y, bueno, y vamos a seguir hablando de lo que fue todo ese principio de la subversión y tratando con mucha delicadeza de, eh, de poder dar luz a una verdad, ¿no? Porque no se trata de echar culpas a un sector que no habla y entonces se instala justamente esto de la subversión. Aquí, antes de empezar el programa, me metí por internet, lo pueden buscar en Wikipedia, son elementos que afortunadamente tenemos todos acceso, y dice sobre la subversión, que viene del latín subvertor, trastocar, dar vuelta, capaz de subvertir un orden establecido, bien sea de índole político, social o moral. Asimismo, como subversivo también puede calificarse aquello que simplemente se pretende alterar el orden público o estabilidad política. Eso es la idea de subversión, ¿no? Es aquella búsqueda constante de alterar lo ya establecido, el camino, minar el camino, digamos. Entonces, creo que viene muy, muy al caso, ¿no? Muy al tema, con cosas que están pasando y que, bueno, trataremos de ir pensando, abriendo un poco los pensamientos, como para, valga la redundancia, como para poder ver hacia dónde estamos yendo, qué es lo que construimos, cómo caemos habitualmente en ciertas trampas, ¿no? Ustedes saben las últimas noticias que han impactado en el mundo, que es este tema del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es una cosa impresionantemente fabulosa, ¿no? O sea, la Unión Europea tiene 500 millones de habitantes y nosotros en Mercosur o América del Sur somos 300 millones. El tema es que Europa o la Unión Europea tiene un ingreso per cápita muy superior al nuestro, 3 veces más al de América del Sur, y entonces es un gran mercado poderoso en el sentido de que adquiere, que está en un desarrollo, entonces evidentemente compran cosas y circulan y obviamente compiten, y sí, hay un esfuerzo, y es donde tenemos que empezar a entender que la idea de aquella cosa exigida es lo que nos va a llevar a superarnos. Si lo podemos ver desde el punto de vista local, donde hubo un partido político que salió a tirar cosas en contra, ¿no? La famosa oposición, que es un sistema encarnizado donde, a mi entender, estás subvertiendo, ¿no? lo que es el enfoque, entonces creando el fantasma de la desocupación y que entonces esto no nos va a permitir crecer porque nos van a invadir. Y después de analizar esta situación se me ocurre un ejemplo bastante sencillito. Si uno tiene un kiosco y no viene nadie a comprar, ese kiosco, por más que sea muy orgullosamente mantenido, ilustremos todo lo que podamos, los chocolatines que tenemos, nada se va a mover, nada va a producir, nada va a andar. Podemos decir de que lo hemos hecho con gran esfuerzo, que ha sido una cosa de años de proyectos, todo muy lindo, pero no tenemos a nadie a quien venderle. Si de pronto aparece un colectivo lleno de gente que va pasando, donde el turismo, por ejemplo, empieza a circular y entonces aparece una cantidad de gente, empiezan a venderse las cosas. El dueño por ahí se pone un poquito nervioso porque, pucha, me está superando esto, yo no doy abasto, no tengo el abastecimiento de chocolate suficiente, no tengo la cantidad de gente que debo tener para poder atender. O sea, fíjense lo que es cuando aparece la demanda, ¿no? Donde aparece la demanda, aparecen las necesidades de
organizarse mejor, de controlar mejor los negocios de cada uno de nosotros, en las pymes, en lo que sea, pero a su vez aparece el movimiento. Obviamente no vamos a poder estar apoyados en el mostrador diciendo ¡qué barbaridad! Esto que no se mueve, ¿a dónde vamos a ir a parar? Todo ese relato subversivo que se instala cotidianamente y que se ha instalado tan fuerte en nuestro querido país, donde tienen la caradurez a esta altura de la vida de plantear de que esto puede llegar a ser negativo para la Argentina. Obviamente, la producción es lo que tenemos que tratar de intensificar, en la medida de que ese kiosco tenga utilidad, ese dueño del kiosco tomará más personal, hará más reserva de los elementos que necesite, chocolates, galletitas, todo lo que necesite para vender, y todo se aceitará mucho más exigido, pero finalmente con un ingreso que capacite o que posibilite, mejor dicho, el desarrollo y los proyectos que esa familia propietaria de ese kiosco pueda llegar a tener. Entonces se dan cuenta que es tan sencillito como eso. Entonces, si tenemos personas que tiran abajo ideas como, no sé, se me ocurre pensar también en los camioneros que tiraban la bronca porque los trenes trasladaban mayor cantidad de mercaderías y que entonces ellos iban a quedar sin trabajo, cosa que no es cierta, son versiones que nos deprimen, son versiones que nos dan miedo, que nos encierran. Y no tengamos miedo a la vida, simplemente tratemos de hacer algo que sea mejor. Obviamente vamos a tener que exigirnos, obviamente vamos a tener que estudiar, pero estamos entrando en el mundo, en ese mundo de la cual hasta hace muy poco tiempo no teníamos acceso. Por otro lado, también he recordado un viaje de la señora expresidente, no es por cosa partidaria, ¿no? Pero recordemos ese viaje a Angola, donde hacía el cuento de la gallina que estábamos exportando, si tan contenta que estaba, y en vez de enganchar un país como Angola, que creo que no le mandamos demasiadas cosas, acompañados, ¿se acuerdan de este sindicalista Suárez, que hoy está, el caballo Suárez, que hoy está preso por ladrón? Hicimos un gran escándalo y una cadena nacional. Sin embargo, ese mismo grupo hoy está diciendo que la Unión Europea no es una buena cosa conveniente para empezar a negociar. Entonces, ¿podemos discutir esto? Yo creo que no. Yo creo que ya no hace falta discutirlo. Yo creo que es hora de empezar a pensar qué es lo que estuvimos haciendo todos estos años y en dónde nos hemos tentado de manera poco inteligente en los razonamientos. Y pensar de que sí, el esfuerzo es importante. Yo como productor me tengo que romper mucho. Estoy tratando de hacer lo posible para aumentar mi producción. No es fácil. La información subversiva dice que los productores no tenemos problema. Sin embargo, yo estaba viendo, por ejemplo, esta semana se terminó la cosecha de maíz en casa, y teníamos un trabajo fantástico hecho con todos los fertilizantes, con semillas de primera calidad, con todos los trabajos perfectamente hechos, fumigadas, no había yuyos, estaba impecable el sembrado, a tal punto que los maíces, lo habrán visto muchos que han pasado por la ruta, tenían alrededor de 2,50 metros, 3 metros de altura, era una pared directamente, todo el mundo llegaba a casa, qué maravilla lo que son esos maíces, los del fondo eran mucho mejores todavía, todo fantástico. Sin embargo, en el mes de fines de enero, donde vino la floración de nuestro maíz, no llovió. Hubo una lluvia acá en Ayacucho, hubo lluvias en Balcarce, pero en casa no llovió. Conclusión, terminamos con todo ese esmero, con todo ese trabajo bien hecho, terminamos con una cosecha que no llegó a los 6.000 kilos. Eso es prácticamente el costo de lo que hemos invertido, con todo un esfuerzo que cosechamos, sí, para lo que es la alimentación de los novillos y todas estas cosas que siempre, las cosas intensivas,
hoy debemos hacer, con gran esfuerzo, con personal, con maquinarias, con todo esto, pero no dio los resultados deseados. Entonces fíjense cómo se instala la idea de que al productor agropecuario le sobra todo, y no es verdad. Por otro lado, también para ir viendo, porque me dice, bueno, el maíz, pero, bueno, en el trigo pasó lo mismo, teníamos un trigo fantástico en toda la zona, sin embargo la helada en diciembre le pegó muy fuerte y los rindes fueron realmente magros. Entonces ven como que no es soplar y hacer botellas, es volver a intentar, es volver a invertir, probablemente venga una cosa que sea más complicada. Entonces no es cuestión de decir que el otro tiene la suerte porque es feliz, no. Si es feliz es porque hay un gran esfuerzo y esa es parte de la versión que tenemos que empezar a diseminar en nuestra comunidad. Entender que protestar, cortar calles, armar lío, decir que las cosas no van a andar, no nos construye, no nos sirve. Tenemos que empezar a ser eficientes, empezar a ponerle onda, como dicen los jóvenes, estos jóvenes rotarianos. Bueno, empezar a acompañar con todo esto. Yo creo que ese es el camino para hacer. Bueno, ya se me fue el tiempo. Vamos a ir a un tema de Andrea Bocelli, que ha elegido Facu, que me malcría, no les puedo contar lo que es la llegada acá a la radio. Llego todo prendido, computadora, calefacción, todo es una cosa que no se puede creer. Así que bueno, muchísimas gracias, es un lujo esta radio. Y bueno, y después de los anuncios nos encontraremos con el doctor Juan Pedro Mervilá. Gracias. Bueno, continuamos con el programa, espero que les haya gustado el tema de Andrea Bocelli, está buenísimo. Qué voz que tienes, qué fiera que es. Y bueno, antes de ir a la charla, al diálogo, quería agradecerles que me olvidé en esta preparación del encuentro en el Club Independiente, del aporte de la panadería La Familia, que nos dio una bolsa o le dio, agradezco en nombre del Rotarac, ¿no? Una bolsa de facturas para llevar a los chicos, así que bueno, ven cómo se van juntando de distintos lados cosas y se hace un día realmente agradable. Bueno, Juan Pedro, creo que estás por allí, me estarás escuchando. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Ahora este tono que estás usando es mejor, el anterior casi no te escuchaba. Bueno. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, adiós, gracias. Bueno, no pude escucharte antes porque infructuosamente intenté y no pude entrar en la radio. Ay, bueno. No importa, vamos a conversar como siempre. Dale. No, en la introducción hablaba que, mirá que cómo se alinean los planetas, ¿no? Pero hablábamos la semana pasada en el arranque de lo que eran los orígenes de la subversión y lo que es el tema, la palabra subversión, que es dar vuelta, ¿no? Es subvertir algo, es cambiar el orden establecido, ¿no? Y cómo a partir de estos cambios que se han ido produciendo y que muchas veces nos vamos acostumbrando, han ido pasando cosas y hemos ido quedando en la historia y en el tiempo. Y a partir de una nueva actitud se va produciendo, por ejemplo, esta gran noticia de lo que es el ingreso del Mercosur en la Comunidad Económica Europea, ¿no? En el libre comercio. Entonces, ¿cómo aparece una versión que ya salió donde dice que esto va a ser catastrófico para nosotros, porque entonces la competencia y toda una cantidad de cosas de una versión que es poco humana, ¿no? Porque en definitiva la idea de producir más, la idea de competir, la idea de hacer mejor las cosas, es lo que nos mantiene entusiasmados. De hecho, si nos ponemos a pensar en una comparación, el vino francés, nosotros con los vinos franceses hoy estamos compitiendo, el Cabernet es el mejor nuestro y la verdad que no tiene nada que envidiarle después de un gran esfuerzo a lo que son los vinos franceses. Entonces, fíjate cómo es esta cuestión del esmero, ¿no? Sí, por supuesto, esto es un clásico, es parte de la confusión cultural de la cual vamos a hablar hoy. Pero ya que empezaste por ese lado, es curioso, ¿no? Cómo
se imponen o pretenden imponerse como verdades simplemente cosas que se dicen, es decir, lo que vulgarmente se ha dado a llamar el relato, porque se dice que todo esto es para defender al país, a la patria, a las empresas argentinas, y en realidad lo que les hace es daño, claro, porque exacto. arrancan esas ideas de cerramiento, de ese nacionalismo cerril, en realidad son ideas acomplejadas, es como que no somos capaces de... Claro, No somos exacto. capaces de competir, no somos capaces de llegar a otros lugares, simplemente tenemos que estar en la caverna con un foso de defensa para que no nos invadan. Esto es una Claro. cosa realmente increíble porque, como digo, se dice anunciando o enunciando la defensa de cosas que en verdad se les hace daño, se va en contra de ellas. Así que me parece que todo esto son versiones que se utilizan solamente para defender esos dogmas, otro de los temas que vamos a hablar hoy, si Dios quiere. Esto del Mercosur lleva 20 años, es decir, esto no es un invento de un gobierno, de una característica u otra. El Mercosur empezó en la época de Alfonsín, a quien incluso la oposición reivindica, de manera que pareciera que no lo considera el conservadurismo burgués de derecha, ese tipo de cosas que se dicen. Y bueno, lo que pasa es que este gobierno tuvo el coraje de impulsarlo nuevamente, pero tampoco fue la Argentina sola, porque el Mercosur no es la Argentina sola, ni siquiera es el más grande de los socios del Mercosur, también lo es Brasil. De manera que no resiste el menor análisis, eso es una mera chicana de campaña que refleja, sí, claramente esa mentalidad por la cual, no sé, se llega casi a la pureza argentina. No quiero hacer comparaciones odiosas que después digan que uno exagera, pero eso de ¿qué vamos a hacer? ¿La nacionalidad mejor? ¿Vamos a hacer la raza pura? No tenemos que mezclarnos con nadie, tenemos que encerrarnos en todo, pues si nos encerramos en economía quiere decir que estamos en principio mal dispuestos a abrirnos a ningún intercambio cultural. Sí. Sí, además esa cuestión del deporte, de la crítica por la crítica en sí, es tan destructiva y se ha tornado tan, tan, tan común en nuestro pueblo, ¿no? Porque se escucha cotidianamente esta cuestión del desánimo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, ahí hay que luchar mucho con todo esto, Sí, ¿no? claro, por supuesto que sí, porque es todo lo contrario. Es notable cómo se pasa de extremo a extremo según convenga. Se impulsa el espíritu nacional y por otro lado, diciendo que se lo defiende, en realidad no se le permite desarrollarse y crecer. Sí. Yo creo que es un tema bueno, la idea del programa es hacer un poquito de conciencia de todas estas cosas, porque ya no es hora de seguir discutiendo con tanta gente que dice disparates, sino que de pronto empezar a decir, bueno, ¿cómo es la versión original de lo humano, ¿no? Porque en definitiva de eso se está tratando. Sí, por supuesto. El otro día hablábamos de la confusión cultural, me parece, habíamos terminado el programa por ese lado, y yo insisto en eso porque me parece un concepto bastante abarcativo de cosas que pasaron. Pero fíjate que no fue gratis todo lo que sucedió, no fue simplemente un momento, dejó secuelas, toda esa mitología que se hizo en un momento determinado ha dejado consecuencias que hoy se siguen pagando y de alguna manera triunfaron en nuestra sociedad. Si no triunfaron por las armas y cosas por el estilo, que era el método que habían elegido, sí triunfaron en cuanto a que introdujeron una serie de tergiversaciones, de dogmas, que fueron limando lo que era el sustento, no digo ideológico, pero sí de principios y valores. Digamos, el sistema axiológico que tenía la sociedad argentina fue cambiando, porque todas estas cosas que sucedieron, que se dijeron y que después se siguieron diciendo más que haciendo, fueron limándolo. Mirá vos,
hay cosas que son, me parece, si me permitís, bastante claras, Mm. que me parece que podríamos hacer una cierta enunciación. Se pasó de una cultura que teníamos de las ideas, donde se pensaba, se discutía, se intercambiaba, Mm. a una definición de la idealización. Mm. Las ideas son análisis, críticos o no, propuestas, se discuten, se debaten, se modifican, se enriquecen, se intercambian por sobre todas las cosas. Pero cuando vos lo transformás a tus ideas en un ideal, lo estás sacralizando, lo estás poniendo en un lugar superior a las demás ideas. Esto es muy grave, porque no se puede pensar en términos de idealización todo el tiempo. Cada idea que se nos ocurre no es un ideal, es una idea nada más. Nada menos, pero nada más también. Bueno, todas estas cosas que se hicieron estaban basadas en que las ideas que se tenían, que todos esos grupos tenían, que eran ajenas a nuestra tradición y que eran, digamos, de alguna manera externas a lo que la sociedad había vivido y vivía en aquel momento, desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Esas ideas se sacralizaron en ideales. Por eso se habla de jóvenes idealistas. En realidad, el idealismo es, digamos, es la enfermedad de la idea. La idea está para ser enriquecida y no para ser ensalzada a tal punto que no pueda haber ninguna otra. Por eso es que qué bueno eso. El segundo punto que han provocado es la tergiversación también de las doctrinas. Todos tenemos, en mayor o menor medida, una composición de conceptos, de valores, muchos de los cuales, por supuesto, ninguno es totalmente original nuestro. Lo que puede ser original nuestro es cómo los combinamos, cómo los interpretamos, cómo los reanalizamos. Pero todos, a lo largo de toda la humanidad ha habido pensamiento, ha habido doctrina. La doctrina es perfectamente válida, es un antecedente de ideas sistematizadas que uno puede adquirir, criticar, analizar. Lo que no puede suceder, y esto es lo que sucedió, es que las doctrinas se transformen en dogmas, porque el dogma deja de ser una doctrina que puede ser analizada igual que las ideas y mejorada, sino que pasa a ser el congelamiento de un sistema de pensamiento que no se puede contravertir. Sí, no el se puede dogma dudar. no se puede ir contra el dogma. No. O lo crees o no lo crees. Tiene mucho más que ver con la fe y no estoy hablando en este caso de ideas religiosas, de fe religiosa, sino de fe en doctrinas. Cuando en la doctrina, en lugar de analizársela, de poner la razón, se pone la fe, se transforma en un dogma y pasa a ser irrefutable. Claro. Todo lo que está fuera del dogma no sirve. Y Está entonces todo mal, no se lo puede único cuestionar. que está bien es el dogma en el cual vos crees. Y no se puede cuestionar. Entonces ahí Exacto. está. Entonces pasás a un tercer punto que es también muy importante, me parece, en esta escala de decadencia, que es ¿qué sucede con el desacuerdo? Claro. Porque inicialmente, el desacuerdo lo tiene el que trae el dogma diciendo que además es el ideal y viene desde afuera del sistema existente con un sistema organizado, nuevo, como decía Octavio Paz, sistemas cerrados que tienen todas las respuestas. Eso es un espanto para la humanidad. Esos son congelamientos, son momentos de detención. Bueno, entonces resulta que el desacuerdo que significaba esas ideas ajenas, como no pueden introducirse, le es difícil, lleva mucho tiempo introducirse en la sociedad y cambiarlos simplemente por razonamiento, por intercambio, entonces se recurre a medios violentos. Yo tengo un ideal que está basado en mi dogma, que está en desacuerdo con lo que hay, entonces para poder imponerlo rompo todo. Claro. ¿No? Que sería probablemente ese método que se ha incorporado en nuestra sociedad de exigir cosas mediante la presión o el chantaje o el escándalo, ¿no? Cortando calles, haciendo... Bueno, esa es la consecuencia claro. No gratuita de aquellas ideas, porque de aquellas ideas
convertidas en acción violenta, porque entonces muchos entendieron que bueno, que sí, que era una vía posible, y es una vía posible desde el punto de vista fáctico, es una idea inaceptable desde el punto de vista de la convivencia humana, la violencia. Si no es la ley de la selva, nos retrotraemos a muchos miles de años antes de nuestro desarrollo cultural. Fíjate, Juan Pedro. Y lo más gracioso de la cosa, o lo más trágico si querés, porque es que esa idealización a través del dogma que se quiere imponer por medio de la violencia, se pretende imponer entonces como la razón. Yo tengo razón. No, todo lo que tenemos son razones. Tenemos diversas razones para pensar como pensamos, para sostener lo que sostenemos, pero no tenemos la razón única, absoluta. Y esto hace una cosa extraordinaria. Es que esos mismos violentos que quieren imponer sus ideas por la violencia, a su vez, que ellos que convirtieron su desacuerdo en violencia, no aceptan el desacuerdo ajeno. Claro. Todos los demás no tienen razón, la razón la tengo yo, ¿no? Claro. Es una cosa extraordinaria desde el punto de vista del análisis del fenómeno, pero es trágica, porque va destruyendo lo esencial de las culturas, que es el cambio de matices, el cambio permanente en busca del enriquecimiento en el intercambio. Acá no, es la idea única que se instala y olvídalo, se acabó, ¿no? Claro, pero aparece de vuelta una subversión de un camino ya conocido, o sea, la búsqueda de enriquecimiento que decía recién es parcial a partir de un acto que se supone muy altruista y que termina siendo para un grupo de gente que se enriquece justamente con esta falta de respeto de la comunidad. Vos fíjate que en un puntero político que te corta una calle, lo que argumentan muchas veces es tenemos derecho a huelga. Perfecto, el derecho a huelga existe. Ahora, fíjate que si no te deja circular a vos, si ese derecho a huelga viene con un grupo de sindicalistas que te rompen camiones, por ejemplo, si circulan, entonces esa parte no la dicen y después el cuento final es qué maravilla, hubo un acatamiento enorme y claro, se estaban todos rompiendo todo. Bueno, pero ahí tenés otra contradicción brutal, conceptual que se ha instalado a partir de yo como digo yo, las consecuencias de aquellas mitologías, de esos años violentos y de introducción de ideologías diferentes y autoimpuestas, es el respeto. El respeto se convierte, para esos dogmáticos, el respeto que todos tenemos, pretendíamos tener a la ley y a las instituciones, era un sometimiento para ellos, un sometimiento a principios destructores, al principio de la individualidad, al principio de... Es extraordinario. Entonces, ellos se autocalificaban rebeldes porque respetar lo que respetaba el resto de la sociedad era un disvalor burgués, era un sometimiento. Y lo gracioso es que otra vez, como pasa con lo que dijimos recién, lo que hacen ellos en realidad al imponer una sola idea es someterse ellos mismos y someter a los demás a una idea. Es decir que ellos no piden respeto, piden sometimiento, diciendo que ellos no respetan porque no se someten. Es una contradicción conceptual que tiene que ver exactamente con lo mismo que hablábamos antes. No me gusta lo que hay, yo me autojustifico diciendo que no lo respeto porque eso sería someterme, quiero imponer la mía, pero a la mía no hay que respetarla, hay que someterse, ¿eh? Sí. No hay posibilidad de opinión. Nada. Claro. Sí. Bueno, lo mismo ha sucedido después. Todo esto que fue la base que hoy estamos pagando carísimamente, hace que, pasado un cierto tiempo, superadas esas circunstancias de hecho, fácticas, políticas y demás de nuestro país, lo que encontramos es que empezó a tergiversarse
la realidad objetiva. Ujú. Entonces, ¿cuál es la realidad objetiva? La realidad objetiva, según la nueva forma de pensar que se introdujo, es la verdad subjetiva. Lo que yo digo y sostengo que es verdad, eso es la realidad. La Claro. realidad no fue lo que fue lo que yo digo que fue. Y eso es lo vivimos desde hace años Sí, en nuestro señor, país. eso es lo que transformó los hechos en Ujú. relato. Claro, exacto. Este es el punto. Esto en algún momento, no digo exactamente así, no con estos extremos, pero de alguna manera hubo un movimiento en las artes plásticas por la década del 60, por allí, fines del 60, que se llamó arte conceptual, ¿no? Donde el arte tenía que provenir de una idea propia o ajena que era la inspiradora, digamos, única de la elaboración artística. No está mal como búsqueda en un área de la cultura individual, donde cada artista buscó su inspiración y su fuente de impulso, digamos, para hacer sus obras. Pero esto, que es simplemente una expresión cultural en alguna rama de la cultura humana, estos muchachos lo transformaron en una cosa absoluta. El concepto, entonces, los conceptos complejos, ¿qué hicieron? Se simplificaron a tal punto que cayeron en lo que se llama reduccionismo. Es decir, hago tal síntesis que el concepto deja de ser lo que era. Pasa a ser la versión tan simplificada que esa versión simplificada se transforma en el concepto. Acordate la famosa anécdota de Einstein, ¿no? Cuando le pedían la señora aquella que le pide, por no haberle entendido, que le explique la teoría de la relatividad, de nuevo, y él se le explica, esta es la anécdota, y se le explica una y otra vez porque la señora insiste, y al final le dice, ay, pero no me lo puede explicar más sencillamente, y él le dice, sí señora, se lo puedo explicar todavía más sencillamente, pero ya no sería la teoría de la relatividad. ¿No? Sí, Bueno, esto es lo mismo. sí, Estos muchachos han dejado una secuencia posterior de autoelaboración de este tipo de forma de pensar, por la cual la verdad subjetiva se impone a la realidad de los hechos, donde el relato se impone a los hechos, tanto se impone que crea hechos. El relato es la verdad fáctica, no solamente la verdad absoluta, conceptual, sino fáctica. Los conceptos se transforman en reduccionismo y entonces fíjate lo que sucede con las redes y los medios. A mí hay una cosa que me preocupa tremendamente en ese terreno, que también es secuela de todo lo anterior que estamos hablando. Fíjate que tanto en los medios, a través de periodistas o pseudoperiodistas, como en las redes, espontáneamente dicho por alguien que inventa algo, todo el que lo lee, en principio, piensa que es cierto. exacto. Sí, 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 es Entonces, un peligro. cuidado, Es un porque peligro. entonces la palabra, otra vez, Mm, se impone a cualquier otra cosa, y la visión personal, intencionada o no, se transforma en verdad absoluta. Y lo más grave no es que se diga, que se tengan esas ideas y se difundan, porque eso es libertad de pensamiento. Lo grave, el daño que se ha hecho en la cultura social, es que nos ha convertido en una sociedad permeable, dispuesta a creer lo que cualquiera dice. Lo grave no es que haya un montón de tipos diciendo disparates. Lo grave es que la sociedad o lo pone tan en duda como las cosas serias, o directamente las cree como si fueran serias. Esto es lo grave. Esta es la gran lesión a la cultura social. sí. Y además hay un tema también que podríamos aportar también, que es el hecho de que la educación ha estado mal instalada desde hace más de 20 años, ¿no? Con el tema de huelgas, días que no se han cumplido. El nivel educativo argentino ha decaído muchísimo
Y Sí, eso pero por hace... sobre todas las cosas, Francisco, no es solamente la mala educación, sino que eso sirvió para instalar otra educación. Pero bueno, además de la otra educación, tenemos toda una sociedad mucho más vulnerable, porque justamente le da los elementos para poder diferenciar entre el bien y el mal a todos los niños, a todos los chicos. Pero claro, Si no porque tenés educación, ¿cómo discernís? en definitiva, yo no digo que toda la sociedad se haya transformado ideológicamente en lo que se instaló. Lo que digo es que lo que se instaló es una forma de ver las cosas, una forma de pensar y actuar que no enriquece, sino que empobrece. Fíjate, decíamos el otro día, hoy, estos son hechos puntuales, no voy a contar las anécdotas pero están basados en hechos puntuales. Hoy, a un chico de 7 años, 8 años, en su primera etapa en la escuela, le enseñan el símbolo y como una cosa tan valiosa como San Martín, los pañuelos de las madres de la Plaza de Mayo. Claro. Lucha muy respetable del punto de vista humano que tuvieron y nada respetable después cuando se tergiversaron y todo lo demás. Entonces, tratándose de un fenómeno tan particular, no se puede instalar en chicos de 7 u 8 años. Pero pasaron cosas mucho peores, mucho peores. Un chico de 10, 11 años que repite que la maestra le dijo que Sarmiento odiaba a los gauchos. Un chico de campo, ¿no? Que odiaba a los... No, Sarmiento lo que decía era que los gauchos no habían tenido acceso a todo el desarrollo y a la influencia cultural y significaban en ese momento histórico el atraso. Por eso él insistía en las ideas del exterior, traer inmigrantes, pensar, discutir. No era un odio al gaucho como si fueran buenos y malos. Sí, una conclusión ese confronte salvaje que hizo Sarmiento fue un confronte conceptual, civilización o barbarie. Sí. La barbarie era el atraso. No es que unos fueran asesinos y los otros no, que unos fueran buenos y otros fueran malos. Es que para el país que él pensaba, quedarse solamente con el gaucho era no poder avanzar. Y en aquel momento histórico tenía razón. Bueno, y seguramente lo sigue teniendo hoy, porque si no nos retroalimentamos de todo tipo de ideas, también nos quedamos, ¿no es cierto?, en el tiempo. Sí. Y hubo un episodio mucho más tremendo en las escuelas, mucho más tremendo. En una escuela de Córdoba, en la Cumbre, hubo un simulacro de fusilamiento. Sí, esto trascendió, fue una cosa espantosa, para recordar y ensalzar la gesta de los jóvenes idealistas. Entonces, cuidado, porque la cosa va mucho más allá de Baradel y de estos problemas. Va en los contenidos, va en cómo a muchos docentes de buena fe, tal vez por temor, por copiar, o en muchos casos, lo digo con todo respeto por la persona, pero no por su función, pobreza intelectual, que toman lo que les dicen más o menos o lo que creen que está bien decir, en lugar de enriquecerse con sus ideas y tratar de enriquecer al alumnado de otra manera. Y por último, el caso fenomenal de los extremos en los cuales estamos cayendo, por ejemplo, con el tema ecológico, que es extraordinario, que es fundamental, pero no con ignorancia y con dogma de imposición. En las escuelas rurales de la provincia, tolerado o alentado por la autoridad provincial, se ataca, se le pone a los chicos que no están en condiciones de entender un tema tan complejo, se le pone directamente la cruz como malo muchas de las prácticas agropecuarias, empezando por supuesto por las fumigaciones. Que no es cuestión de discutir la fumigación, porque la discutimos los grandes. Estamos todos discutiendo esto para ver cómo se pueden limitar lo que es malo, mejorar lo que es malo, cómo las buenas prácticas, en fin, todo lo que los productores sabemos, y no es posible que eso se transforme en un estigma por sí mismo de los hijos de la gente que vive con y de eso. Sí. Bueno, ahí tenés entonces las consecuencias feroces de aquellas prácticas que cuando terminaron con la violencia no terminaron. Siguieron influyendo en las ideas y hoy estamos con esta confusión cultural malsana.
Mirá qué interesante toda esta vuelta que se le ha dado, ¿no? Pero fíjate vos, por otro lado, que hablabas recién de lo que era la marginación que se le hace al sector agropecuario con sus prácticas, pero cuánto tiene que ver toda la población en lo que es el desarrollo o permiso o las entidades del Estado que permiten o no permiten el uso de un producto. Eso nadie lo advierte. O sea, nosotros usamos un insumo agropecuario porque está permitido por la nación y lo pueden comercializar. Entonces, tenés toda la razón, los que respetamos las instituciones sostenemos eso, claro, pero vos sabés que hay un discurso para contradecir eso también. claro, El discurso del ambientalista, no por el ambiente solo, sino aquellos que tienen influencia de pensamiento un poco distinto, además del pensamiento ambiental, dicen que en realidad en la Argentina corrupta, ¿no? Para eso sí aceptan la corrupción. Claro. Esos productos se aceptan porque hay acomodos del Estado y esos acomodos tienen que ver con la dependencia del Estado argentino respecto de las grandes potencias. Volvemos a la estupidez del imperialismo y compañía, pero ojo, está atrás de esto. A mí me ha tocado discutirlo esto. Sí, bueno, sí, no, sí. Ustedes usan productos, sí, está bien, están aprobados, pero ¿sabes por qué están aprobados? Porque hay un acomodo con las grandes empresas y ese acomodo viene de la imposición imperialista. Bueno, entonces está todo afuera de su pensamiento. Eso es el pensamiento único, ¿entendés? Sí. Esto es lo que en la modernidad se llamaba pensamiento único, el pensamiento que tiene respuestas para todo. Y le sucedió a algunas de las teorías más preclaras. El liberalismo se hizo dogma, ni hablar del marxismo. Oye, la psiquiatría, que fue un descubrimiento extraordinario de Freud, se transformó en ideología. Tenían respuesta hasta para aquellos que la negaban, ¿no? Lo que no querían hacer. Había respuestas para todo. Eran doctrinas geométricas, decía Octavio Paz, ¿no? Doctrina geométrica, quiere decir, tan perfecta, tan estructurada y como consecuencia tan cerrada, que no admite verdad en nada que no sea fuera de su propio pensamiento. Qué bueno, Juan Pedro. Es importantísimo tratar de hacer conciencia de esto y ver cómo cada uno de nosotros en la cosa cotidiana vamos permitiendo cosas subversivas que debemos tratar de empezar a poner límites, ¿no? Por supuesto. El cotidiano del corte de la calle, de la huelga de maestros, el descuido de los niños, la falta de respeto hacia el otro, es lo que nos ha llevado a una discusión que no va a terminar nunca, ni va a satisfacer a todo este grupo de gente que va por otra cosa, porque además lo que es interesante es pensar de que van atrás de la destrucción o la decadencia para poder someter a todo un pueblo a una esclavitud, como lo hace Venezuela, ¿no? Sí, señor. Sí, es muy interesante, Juan Pedro. Pero se nos fue el programa. Qué horror. Como siempre me pongo muy charleta, me entusiasmo con estas cosas porque creo que, bueno, los que hemos tenido oportunidad de conocer otras cosas y de ver otros fenómenos y de haber seguido esto tanto sufriéndolo y haciendo desde adentro como analizándolo desde afuera, creo, Francisco, y esto lo comparto contigo, que tenemos la obligación moral, si querés, como se dice en la Argentina, de colaborar por lo menos con lo que nosotros hemos vivido y hemos pensado. Yo creo, Juan Pedro, bueno, vos no lo llegaste a escuchar la primera parte del programa, pero justamente agradecía todo lo que te jugás primero por tu profesión, que lo haces espléndidamente, pero después todo lo que compartís con las sociedades rurales de Carvap, el esfuerzo que le metés, el estar en todos lados, es realmente admirable y te lo tengo que agradecer en nombre de Ayacucho. No, por Dios. No, pero en serio, porque esas cosas hay que verlas, porque ¿viste? Todo el mundo cree que todo es fácil, todo es sencillo, y yo desde esa posición de la ignorancia salgo a exigir y a pedir. Y la vida no es esto, tenemos que empezarlo a entender. Sí. Vienen Vos tiempos... no sabés la maravilla que fue estos 3 días en Rauch del simposio
con el tema central de los caminos rurales. Qué maravilla. No, la convocatoria de productores extraordinaria, en lugar de invitar a políticos para que digan su discurso, la inmensa mayor parte de las propuestas y de los desarrollos lo hizo la propia gente de Carvab y sus entidades rurales, con su propia gente elaborando las ideas, los análisis y las propuestas, e invitando a técnicos de los estados, no al gobierno político, sino a técnicos para que expliquen técnicamente todo lo que tiene que ver con esto, aguas, caminos, vialidad, realmente una cosa interesantísima. Esa es la tarea que hacen todos. Yo soy una pieza más. Sí, pero laburás mucho para poner ese orden, esa visión, y es el camino que se debe tomar, ¿viste? El camino del desánimo, el que alguien que me solucione porque yo quiero y yo sufro y cuento el relato, no nos sirve a ninguno. En cambio, estas cuestiones de proyectos, ayer tuve la suerte de tener una reunión desde el Foro de Seguridad con el señor Intendente, y veíamos cómo hay una necesidad de participación de toda la sociedad más responsable, desde cada cabeza de área, digamos, donde no hay una armonía todavía, y hay algunos sectores que ya se empiezan a mover, pero hay otros que están muy perezosos, y entonces no logramos ciertas cosas que estaban todavía como prioridades. Pero además, después, al final de la reunión, le pregunto, bueno, ¿qué pasa con el tema hídrico? Porque el otro día, con la lluvia de 150 milímetros, se inundó todo el campo, que no es el mío, es toda la zona, se llenó como una palangana de agua y va todo a parar después más allá en Mar Chiquita, se junta todo para salir para el mar. Entonces, no es muy inteligente tener un enrollo tapado. Entonces parece ser de que nuestros queridos amigos los holandeses han hecho todo un estudio enorme, parece que ya están trabajando todo en las cuencas, ya está en acción todo esto, y bueno, lo iremos viendo, pero es empezar a ver estos temas. O sea, si no los tocamos, si no empezamos a solucionar punto a punto y persona a persona, cada uno con su tema, con su especialidad, esto no podemos seguir discutiendo, no podemos discutir más. Porque nos tenemos que escuchar. Exacto. Porque si cada maestrito viene con su librito, nunca hacemos la gran obra. Ahí está. Juan Pedro, sos un lujo. Muchísimas gracias. No, por Dios. Y será hasta, bueno, te llamo después, pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que haces, y bueno, y te convocaremos después próximamente en otro Flor de Programa. Pero con todo gusto, y además, como siempre digo, y es cierto, no es devolver cumplidos, el que hace el esfuerzo sos vos, que te has puesto allí con tu cuerpo, con tus recursos, a poder difundir y plantear diálogo con la sociedad. Son principios que creemos, Juan Pedro, y entonces los principios que son verdades históricas. Yo creo que cuando uno lo hace con generosidad y con ganas, yo que sé, con entusiasmo, las cosas salen bien y tienen que salir. El tema es despertarnos todos, yo creo. Totalmente de acuerdo, y muchísimas gracias por invitarme, como siempre, a dialogar contigo. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana, un beso a Sonia, y nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado un poco todo lo que fue el desarrollo del programa, ¿no? Cómo a partir de confusiones y de mentiras instaladas de tantos años hemos ido no solamente superando, sino que hemos ido agrandando los inconvenientes hasta tener hoy en día un 30% de pobres. Entonces, es hora de despertar, es hora de empezar a esforzarnos un poco más, sí, habrá que trabajar más fuerte, pero no es tirados esperando que nos traigan la comida que nos vamos a salvar. Tenemos que instruirnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de salir adelante en un país que es espectacularmente fabuloso. Ahora, si está habitado por idiotas, tenemos un gravísimo problema. Entonces es cuestión de no seguir escuchando gente que tira mala onda y decir, bueno, ¿tenés un problema? Bueno, tráeme una solución. Yo creo que es ahí donde está la cosa. No podemos estar todo el día con cara de traste y encima uno llega tratando de tirar buena onda y sonriente, y no tiene problema. No, mire, los problemas los tenemos todos iguales. Somos humanos y tenemos absolutamente los mismos problemas. El tema es cómo utilizamos la educación para enfrentarlos y encontrar soluciones rápidamente, porque de lo contrario seguiremos en el fango. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, nos encontramos la semana próxima. Gracias.